A principios de la década de los 70, la monarquía marroquí no pasaba por sus mejores momentos, con disturbios sociales y dos intentonas de golpe de Estado. El primero ocurrió el 10 de julio de 1971, durante la celebración del 42 cumpleaños de Hassan II, donde cadetes de la Academia Militar de Amermumu asaltaron el palacio. Militares, ministros, diplomáticos y empresarios y otras autoridades murieron. La represión fue muy dura y 5 generales fueron ejecutados por estar implicados en el golpe. En tan solo un día, Marruecos perdió 9 de sus 15 generales. El segundo golpe de Estado fue el 16 de agosto de 1972, cuando Hassan II sobrevolaba Tetuán, volviendo de sus vacaciones en Francia. 6 aviones ametrallaron el avión real. El general Ufkir, implicado en el golpe, fue enviado a la guerra de Yom Kippur, dentro de la coalición árabe contra Israel para quitárselo del medio. Hassan II, para desviar la atención, reivindicaba el Sahara español como parte integrante del Gran Marruecos. Para ello infiltró agentes en el Sahara para alistarse en las Fuerzas Armadas Reales e intentaba, por otra parte, atraerse al Frente Polisario. Así formó el batallón mearista de Tantán, una fuerza montada a camello. 200 voluntarios y desertores del ejército español lo componían. Su misión era servir de guías para una futura invasión marroquí del Sahara, pero realmente su objetivo era desmoralizar a las tropas nativas españolas, incitándolas a desertar por medio de incentivos económicos y así formar un ejército de liberación para actuar contra los objetivos españoles. En febrero de 1975, el Ejército de Liberación y Unidad del Sahara contaba con 500 guerrilleros en 4 compañías repartidos a lo largo de la frontera formando grupos de 20 hombres. La respuesta de las guarniciones españolas ante estos ataques marroquíes fue defensiva y en espera de refuerzos. Normalmente evitaban la persecución a campo abierto. El 20 de febrero de 1973, la Asamblea General de Sahara, la Yemá, envió un documento al gobierno de España donde pedían protección ante las pretensiones anexionistas de los países vecinos, una mayor participación de los saharauis en la administración del territorio, financiación y ayuda técnica, la autodeterminación con una convocatoria de un referéndum y representación a nivel internacional. El 6 de marzo de 1973 llegó la respuesta española, donde pedía tiempo a los saharauis para estudiar sus demandas, y en septiembre, el día 21, España aceptaba todas y otorgó una aportación económica dentro del Programa Especial de Promoción del Sahara para acelerar el desarrollo económico, político y tecnológico para el periodo 1974-1978, año previsto para la independencia. Pero el atentado de Carrero Blanco en diciembre de 1973 frenó la elaboración del texto sobre el Estatuto de Autonomía, y el gobierno de Arias Navarro dilató lo máximo posible el tema del Sahara. Como mal menor, se aceptaba otorgar al Sahara un estatuto de autonomía donde todas sus decisiones debían ser sancionadas por las autoridades españolas. Esto no fue aceptado por el Frente Polisario, cada vez más fuerte en el sector más joven de la población. El 19 de julio de 1974, Franco fue hospitalizado y Juan Carlos asumió temporalmente la jefatura de Estado, pero sin facultades legislativas. Marruecos aprovechó esta situación e inició una campaña propagandística, política, diplomática y militar con el objetivo de entablar conversaciones con España para anexionarse el Sahara. Hassan II había anunciado en un discurso en Fez el 8 de julio de 1974, dentro de la llamada Fiesta de la Juventud, que 1975 sería el año de movilización para la recuperación de los territorios ocupados sin descartar el uso de la fuerza. Poco a poco, dentro del gobierno español se imponía la tesis de encontrar una solución al tema del Sahara, y el 20 de agosto de 1974 el embajador español en la ONU, Jaime de Piniés, anunciaba la intención del gobierno de celebrar un referéndum en el Sahara en los primeros meses de 1975 para respetar los deseos de la población y rechazar una eventual integración por parte de los países vecinos. Ante esta noticia, las autoridades marroquíes iniciaron una serie de movimientos.
Antes de la apertura de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que seguramente ratificaría la posición del gobierno español de convocar un referéndum sobre la independencia del Sahara, el gobierno marroquí, gracias a un ardid jurídico, paralizó dicha discusión. Por eso, el 17 de septiembre de 1974, recurrió al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, donde decía que si declaraba que el Sahara no tenía ningún dueño, aceptaría la celebración de un referéndum. Pero en el caso de que afirmara que Marruecos poseía algún tipo de título sobre el Sahara, solicitaría a la ONU negociaciones entre España y Marruecos para la transferencia de la soberanía. Por otra parte, Marruecos ofreció a Mauritania la partición del Sahara a cambio de su alianza. Mauritania aceptó y esto supuso dejar totalmente aislado a Argelia, que avalaba las tesis independentistas del Sahara. Estados Unidos, aliado tradicional de Marruecos, avaló la postura de marroquí, justificándola en la creación de un Sahara independentista con un modelo político de corte socialista iría contra sus intereses geoestratégicos, que estaban basados en el control de las costas opuestas al continente norteamericano. También en España, la tesis de cesión del Sahara a Marruecos a cambio de algunas ventajas estaba ganando adeptos. El Alto Estado Mayor lo apoyaba, ya que Sahara, apoyado por Argelia y Libia, era un peligro para la seguridad de las Islas Canarias y además amenazaba el sistema defensivo euroatlántico. Por otra parte, existía un lobby pro-marroquí formado por empresarios con negocios en la zona. El 23 de mayo de 1975, a la salida del Consejo de Ministros, se realizaron unas declaraciones contradictorias. Por un lado, se pedía la aceleración de la retirada del Sahara, transfiriendo su soberanía a la voluntad de la población favorable a la independencia, pero por otro lado se decía que había que dar satisfacción a las aspiraciones legales de países interesados en la zona. 3 meses después, en mayo de 1975, la ONU mandó una misión a visitar el Sahara para que elaborara un informe sobre la situación del territorio. El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya dictó sentencia el 16 de octubre de 1975, y en ella decía que ni Marruecos ni Mauritania tenían vínculos de soberanía con el Sahara. Lo único que se admitía era cierta autoridad que el sultán había ejercido sobre tribus nómadas en momentos del pasado. A estos lazos jurídicos, Marruecos y Mauritania se agarraron para llevar adelante sus planes anexionistas, y ese mismo día Hassan II se dirigía a la nación diciendo que la recuperación del Sahara se haría de forma pacífica mediante una marcha civil de voluntarios. Con ello quería adelantarse a la resolución de la Asamblea General de la ONU con la convocatoria de un referéndum en el Sahara. Pero realmente la decisión marroquí ya estaba tomada, ya que el 28 de abril de 1975 se detectaba presencia del ejército en el sur de Marruecos, con el objetivo de proteger esa marcha en caso de que se iniciara el proceso de autodeterminación del Sahara. La Marcha Verde no fue un evento nada improvisado. La idea se gestó en un gabinete de estudios estratégicos en Londres, con financiación de Arabia Saudita y conocimiento del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, el 21 de agosto de 1975, su secretario de Estado, Henry Kissinger, afirmó que el Sahara debería pasar a manos marroquíes y así envió un mensaje cifrado a Rabat dando luz verde al proyecto de la Marcha Verde. Antes de partir hubo conversaciones entre España y Marruecos para evitar la marcha y también llamamientos de la ONU a la moderación, pero esto no modificaron la decisión tomada por Hassan II. 350.000 personas fueron trasladadas desde distintos puntos de Marruecos a Tarfaya en 7.813 camiones. La mayoría de ellos eran parados y subempleados procedentes de las grandes ciudades. Este traslado tuvo una duración de 12 días hasta el 3 de noviembre de 1975. 3 días después, la Marcha Verde se puso en movimiento. En la vanguardia iban fuerzas regulares marroquíes y el Frente de Liberación de Unidad del Sahara, ministros, altos funcionarios y periodistas. A las 10:47 horas alcanzaron la frontera y cortaron las alambradas del puesto fronterizo de Ta, que había sido abandonada por las tropas españoles.
y la Marcha Verde se internó en territorio español unos 10 kilómetros. Hassan seguía todo desde el palacio de Agadir y presentaron un ultimátum al embajador español en Marruecos, Adolfo Martín Gomero, de que la marcha continuaría aunque se produjeran bajas, lo que equivalía, dijéramos, a una declaración de beligerancia. Desde octubre de 1975, el Estado Mayor del Ejército de Operaciones desplegado en el Sahara, en una previsión posible de una invasión marroquí, puso en marcha la Operación Marabunta. Su finalidad era impedir la ocupación de la capital de Aaiún, que contaba con 10.000 hombres, un grupo de artillería, la Armada y las líneas abiertas de abastecimiento con las Islas Canarias. En la Operación Marabunta despejaron la franja a 10 kilómetros en el norte, tendieron una doble alambrada y sembraron entre ellas un campo de minas antipersonales. En el interior de la ciudad se desplegaron 3 agrupaciones y cada una incluía una bandera de la Legión y un grupo ligero de caballería para realizar contraataques. En caso de que hubiera habido un conflicto bélico, la situación militar marroquí era totalmente desventajosa. Sus efectivos eran insuficientes, tenían escasos recursos para tanta gente, sus aeródromos estaban bastante alejados, la aviación era bastante inferior a la española, sus líneas de abastecimiento estaban muy lejos y la posibilidad de un ataque por retaguardia española por vía marítima. Pero Marruecos no pensó en ningún momento en una guerra con España. La Marcha Verde estaba diseñada como operación política y de presión diplomática. Su finalidad era negociar con España en las mejores condiciones posibles. A nivel político las cosas discurrían de manera diferente. El 18 de octubre de 1975, 3 días antes de que la Marcha Verde se pusiera en movimiento y sin que las tropas españolas hubieran podido desplegar sus tropas defensivamente, el ministro secretario del movimiento, José Solís, se entrevistó con Hassan II en Marrakech y le indicó que España estaba dispuesta a abandonar el Sahara. Ese mismo día, el general jefe del Alto Estado Mayor activó la Operación Golondrina, que suponía la evacuación del territorio del Sahara que debía comenzar el 28 de octubre de 1975. El plazo previsto para la evacuación completa era de unos 60 días. Pero Hassan II no cumplió lo pactado, aprovechando la situación de que Franco estaba agonizando. El pacto era de que la marcha se internaría solo 10 kilómetros en territorio saharaui y permanecería allí 48 horas. Pero el 6 de noviembre de 1975, el gobierno marroquí dio un ultimátum a las autoridades españolas: la transferencia de la soberanía del Sahara bajo la amenaza de continuar la marcha por encima de las alambradas y de los campos de minas. El Estado Mayor marroquí había calculado unas 30.000 bajas. Les parecía un precio razonable si conseguían movilizar a la opinión internacional a favor de ellos. Al día siguiente, 100.000 marroquíes abrían un nuevo frente al este de la frontera norte, zona que estaba desprotegida por la evacuación de las tropas españolas. El 9 de noviembre de 1975 hubo una reunión en Agadir entre Hassan II con el ministro de la Presidencia, Antonio Carro. En esta reunión, España se comprometió a entregar ese mismo día una carta donde garantizaba la entrega del Sahara a cambio de la retirada de la Marcha Verde. A la mañana siguiente se inició la retirada de los voluntarios marroquíes y el 12 de noviembre hubo una reunión en Madrid con una delegación marroquí y mauritana para preparar las negociaciones para el traspaso del territorio del Sahara. 2 días después se firmaron los Acuerdos de Madrid, donde España se comprometía a abandonar el Sahara completamente el 28 de febrero de 1976. Marruecos se quedaría con la zona norte y Mauritania con la zona sur. Las Cortes españoles lo aprobaron con 345 votos a favor, 4 en contra, 4 abstenciones, pero hubo 100 procuradores que no asistieron a dicha votación. A cambio, España obtendría acuerdos pesqueros, unos 800 barcos podrían faenar en aguas saharauis durante 20 años y los primeros 5 años estaban exentos de impuestos. Además, se les concedería otras concesiones pesqueras en el litoral. El 20 de diciembre de 1975 se arrió por última vez la bandera española en el Sahara, aunque permaneció hasta el 28 de febrero de 1976
en el edificio del gobierno civil.